Recordamos instantes, no los días. Con la idea de resiliencia. En su libro Odio la resiliencia contra la mística del aguante, un título bastante sugestivo y teniendo en cuenta el camino por el cual avanzo, que es un camino espiritual, podría decirse que iría en contra. Me interesa muchísimo este concepto que él expone acerca de la resiliencia y cómo se le da una doble interpretación a ella. Un uso, digámoslo, lo llama bueno y otro malo. El uso bueno estaría relacionado con la psicología para superar un trauma, para sobreponerse a una situación que es irremediable. Es decir, cuando se ha ocasionado un trauma en el pasado por una situación catastrófica, natural, algo irreversible, por una enfermedad, y ha generado esta huella en el individuo, en el ser, entonces ahí se puede entrar a visualizar ese concepto de resiliencia como esa capacidad de sobreponerse, aceptando la situación y levantarse y seguir adelante para transformarse a sí mismo. Mientras que Fusaro nos habla que cuando se utiliza en un término ideológico, la palabra resiliencia se está empleando para generar una aceptación o una resignación frente a hechos que aún es posible transformarlos, frente a hechos y que habla de un hecho colectivo para los cuales es posible encontrar otras alternativas y otras opciones. Entonces habla de injusticia social, por ejemplo. Hechos en los que las soluciones podrían darse desde otras instancias del poder. Por tanto, de alguna manera Fusaro también nos lo está mostrando y es cómo se introduce esta palabra dentro del discurso que empieza a manejar el nuevo humano y que está muy vinculado con el coaching de vida, porque siento también que hay una gran potencialidad en un coaching de vida sano, que es ese que va profundo, que cala profundo. Otro que es el que te está dando la receta y de entrada te está diciendo si algo es bueno o malo o no, y que tienes que ir adelante, sobreponerte a lo que sea y prácticamente olvidarte del resto del mundo. Entonces asumir esa expresión de vida a través de la indiferencia, es decir, tengo que aceptar, tengo que resignarme. Estas son las posturas que trae nuevas políticas, los nuevos cambios, y como no tengo ninguna otra opción, entonces tengo que resignarme, aceptar. Y ese nivel de resignación y aceptación es prácticamente ser indiferente a todo lo que suceda a mi alrededor, es decir, perder esa conexión con el otro. Bueno, una cosa que me parece muy chistosa, por lo menos acá en Colombia, yo no sé, en otros países del mundo, en otros lugares, si se le da el mismo uso que acá, y es que efectivamente se vuelve una palabra de moda y se usa para todo. Sería el uso y el abuso de la palabra resiliencia. Una de esas formas la vi en un reality en el cual encierran a las personas en una casa. No hay que ver mucho porque con verlo una vez prácticamente lo has visto todo, cómo se repite. Y entonces encierran a las personas que son famosas en una casa, y allí unos atacan a otros pues según ellos mismos, para generar contenido. Es decir, su trabajo se basa en hacer bullying y maltratar, y así es un gran esfuerzo para generar contenido. Pero uno de estos personajes que estaba allí, youtuber, influencer, decía que era una persona, que una de sus cualidades era ser una persona muy resiliente, y que la resiliencia se manifestaba a través de encerrarse allí en esa cara, que te paguen para bulinear a otro generando contenido, y el hecho de estar allí y aguantar era ser muy resiliente. Lo cual yo digo, efectivamente hay un uso y abuso de esta palabra, es decir, una cosa es ser perseverante, y aún perseverante ni siquiera va con el adjetivo de estás perseverando para qué, es decir, eres perseverante de una manera egoísta, altruista, en fin. A ser resiliente, que realmente a qué te estás sobreponiendo, algo que es inevitable en la vida, algo que te marcó, algo que es catastrófico. Y ahí
Si yo me uno como a este concepto que expresa Fusaro y que me parece muy importante tenerlo claro ahora, precisamente por el uso del lenguaje, porque hay un uso y abuso del lenguaje y esto genera más confusión a nivel mental. Bien, entonces teniendo claro ya esto, vuelvo a retomar lo del trauma y es cómo se vuelve dentro de lo colectivo esto tan importante, que es situaciones que nos afectan a nivel colectivo y que no alcanzamos a procesar o a digerir, que se vuelven prácticamente un trauma. La humanidad ha sido tocada fuertemente y ha ocasionado un trauma, o sea, una gran herida, una gran brecha, una situación que no se alcanza a digerir. Entonces, de alguna manera, como que ahí entra esa amnesia, ¿no? Ahí entra ese anestésico que nos aparta de ciertas situaciones y nos involucra en todas las nuevas realidades que nos empiezan a plantear. Encarrilarse en el tren de las nuevas realidades, consumiendo esa información de esa manera tan agitada, sin digerirla, lo que produce también es como una especie de liberación también a nivel cerebral del dolor, ¿no? Es como me engancho en algo, ¿no? Como el workaholic, trabajo para no darme cuenta que, o el adicto a las pantallas, o el adicto a la pornografía, o a lo que sea, es decir, me engrano, pero estoy en el switch, estoy moviéndome al 1000% con esta resonancia Schumann. Entonces, a nivel colectivo, siempre veo yo esta experiencia que trabajo a nivel individual en los procesos de acompañamiento que hago como ese reflejo de lo que está sucediendo afuera, de lo que está pasando afuera, de lo que está pasando con nosotros a nivel sociedad y cómo nada está separado, todo está interconectado. Entonces, mi invitación es a reflexionar acerca de esa amnesia, qué partes están perdidas en mí, en mi mente, a escuchar más mi cuerpo. Es parte también de lo que yo hago y es respirar y escuchar mi cuerpo. Si estoy en un lugar, si el cuerpo se siente cómodo en ese lugar, si conecto con algún elemento, ya sea de lugar, de modo, es decir, una expresión, un espacio, una característica, algo que llega por el tacto, por los sentidos, que me trae información. Siempre me está hablando de toda esa información que está ahí, que conforma mi campo y que muchas cosas de ellas puede que yo no las tenga presentes. Si en ese camino nos vamos volviendo mucho más conscientes, es muy probable que entonces empecemos a reflexionar más sobre las cosas que están aconteciendo en nuestras vidas y no nos montemos en el carrito o en el trencito del acelere y empecemos a digerir rápidamente todo lo que nos están metiendo en nuestra programación. Respiro profundo, suelto el aire. Inhálame.